Vamos a estudiar Daniel capítulo 7. El otro día veíamos el capítulo 2 y en el capítulo 2 veíamos una línea cronológica de una sucesión, diríamos, de imperios, gobiernos que habían tenido relación con Israel. ¿Recordáis eso? Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquel que había entrado en Jerusalén, que la había conquistado, que se había apoderado de Judá y que había deportado a muchos de los judíos, entre ellos al mismo Daniel, había tenido un sueño y aquel sueño se le había ido. Entonces él llamó a los sabios y los sabios acudieron, pero no le pudieron dar respuesta al rey. El rey entonces había dictado una sentencia de muerte a todos aquellos que supuestamente tenían que saber las cosas ocultas, los misterios, pero no lo sabían. Y Daniel le dice a Nabucodonosor que solo Dios puede dar esa respuesta. Y oran, Daniel y sus amigos, sus compañeros de cautiverio, que estaban en la corte, oran para que Dios les revele qué ha pasado, qué sueño le ha dado a Nabucodonosor y qué le quería revelar. Y esto es lo que vimos, lo que estudiamos en ese capítulo 2. Así que el sueño era una revelación de los distintos imperios representados en una imagen, en una estatua, que nos cuenta cómo distintos gobiernos van a estar en contacto con Israel a lo largo de la historia hasta el final. Y que la historia acabará cuando una piedra cae y golpea la imagen en los pies, la destruye y aquella piedra se engrandece hasta hacerse una montaña y cubrir la tierra. Y todo eso revela que viene un fin a la historia de la humanidad, viene un fin a los gobiernos y que ese fin será puesto por la piedra. Como sabemos a lo largo de la Escritura, Jesús es representado por la piedra, es manifestado en las profecías como la piedra que desecharon los edificadores, la piedra del ángulo, la piedra principal del edificio, que Dios ha puesto para levantar un templo santo para Él. Pero esa piedra también tiene un poder destructivo. Y esto es lo que nos anuncia el fin de los imperios, el fin del mundo, el fin del gobierno del hombre sobre la tierra, con la venida de Cristo, cuando en su regreso, lo que llamamos su segunda venida, caerá sobre las naciones en Armagedón para destruir a todos los ejércitos, todos los gobiernos que están apoyando en ese momento al anticristo. Esto sería un resumen del final de la historia. Lo que ocurre después de esa destrucción es que Jesús va a reinar con su pueblo. Van a establecer el reino de Dios sobre la tierra, todos aquellos que son suyos. Ahora bien, en el capítulo 7 de Daniel vamos a encontrar algo paralelo que podríamos considerar muy similar a la visión que Nabucodonosor tuvo en el sueño, pero en este caso revelado directamente a Daniel. No a través de otro, como ocurre con Daniel 2, no a través de otra persona que ha tenido un sueño, sino en este caso el sueño lo va a tener el propio Daniel. Como Dios se lo está dando directamente al profeta, lo que va a hacer Dios es presentarle de una forma más clara lo que serían esos gobiernos en el espíritu, la naturaleza de esos gobiernos. Y entonces nosotros vamos a poder ver a través de las descripciones que se dan con bestias, con animales, vamos a ver cómo aparecen esos imperios, qué naturaleza tienen, cómo se suceden unos a otros y cómo llegamos al final de la historia para revelarnos por primera vez de una manera clara al personaje del anticristo. Así que aquí vamos a ver la primera declaración de un gobernante final que va a dominar la tierra, que será el último de los gobernantes
de los emperadores, vamos a llamarle así, de los grandes reyes, de los grandes gobernantes que han atravesado, que han sucedido a lo largo de la historia. Todos conocemos algunos muy famosos en la historia, principalmente en la historia de Occidente. Teníamos los Alejandro Magno, los Césares de Roma, los faraones, ¿verdad? Todos esos eran reyes con mucho poderío, eran grandes gobernantes. Después en la historia han aparecido muchos otros. Si os acordáis de cuando la estudiabais, pues ahí teníamos a Carlomagno, ahí teníamos a los reyes, algunos de los famosos reyes de la cristiandad, como los reyes católicos. Teníamos también a Napoleón como alguien sobresaliente. Teníamos en la edad más moderna pues a Hitler. Teníamos a distintos poderosos de la tierra que hicieron un impacto en la historia porque tenían la misma actitud de conquista, la misma actitud de avanzar con su imperialismo, podríamos decir, conquistando otros territorios. Son los grandes gobernantes que de alguna manera han sobresalido en la historia. El último de esos gobernantes es el que aparece en este capítulo 7 de Daniel, así que vamos a leerlo y vamos a ir descubriendo de qué se trata. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Eso significa que él tenía un sueño, ¿verdad? Esas visiones nocturnas, las visiones que tienes mientras duermes, que las ves algunas veces con mucha claridad, en colores y todo, ¿verdad? Y que esas visiones pueden ser puestas por Dios para darte alguna forma de revelación, algún mensaje, algo que Dios quiere comunicarte. En este caso es lo que le va a pasar a Daniel. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Hago un alto aquí para aconsejarte que tú también, cuando tengas un sueño que consideras que es interesante, aunque no lo entiendas, lo escribas. Escríbelo, tómate la molestia, escríbelo, porque quién sabe, quizá Dios te esté revelando algo. Dios no ha dejado de hablar, Dios sigue hablando, el diablo también, pero Dios sigue hablando. Y si escuchamos de Dios, podemos recibir algo fresco, algo renovado de su espíritu, de su corazón, algo que nos traiga más luz, algo que amplifique nuestra visión. Entonces, por favor, no menospreciéis. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las visiones, no menospreciéis los sueños, porque muchas de las profecías vienen en forma de sueño. Aquí tenemos un ejemplo, Daniel 7, un sueño profético. Dios te puede dar un sueño profético, ¿lo crees? ¿Crees que Dios te puede dar un sueño profético? ¿Es profético? Revelador. Que te revele algo importante. Algo que vaya a ser importante para tu vida, para tu familia, para tu futuro, etcétera. Para otros, ¿verdad? No menosprecies las revelaciones que vienen en forma de sueños. Así que, por favor, escríbelos cuando los tengas para que no se te olviden. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es una visión. Y como ocurre con los sueños y con las visiones, están formados de imágenes que son símbolos, que tienen un mensaje. Entonces lo que va a ver Daniel es que hay un mar y hay vientos soplando sobre el mar, y de este mar ahora van a surgir
Dice el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. Y suben del mar estas bestias, estas 4 bestias. Y ahora las describe. La primera era como un león. Era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Estas cosas que ocurren en los sueños que dices, qué cosa más rara he visto, ¿verdad? ¿Qué cosa más rara he soñado? No tiene sentido. No lo comprendo. Ahí había un león con unas alas y de pronto alguien le arrancó las alas. Y poco después se puso en pie y alguien vino con un corazón humano y se lo puso, se lo cambió. El corazón que tenía se lo cambió por un corazón humano. Oh, ¿qué querrá decir? ¡Qué sueño más raro! Son símbolos, son mensajes ilustrados, son mensajes a través de imágenes. ¿Qué querrán decir? Ahora después lo veremos. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Podemos imaginar que Daniel estaba asombrado de ver esas bestias que él no entendía que podían ser. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Qué visión, qué sueño, ¿no? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Recordar, un cuerno pequeño había salido y tenía ojos y boca y hablaba cosas tremendas, cosas grandes, que podían asustar a mucha gente. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, se le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Mira, ahora Daniel va a recibir la interpretación desde el mismo sueño. Porque él está viendo una serie de símbolos en estas visiones que él no entiende, él está asombrado de lo que está ocurriendo. Pero Dios va a enviar a alguien a través de los sueños para darle la interpretación. No era la primera vez. Dios habla a través de los sueños. ¿Te acuerdas lo que había declarado Job? Dios le había dicho a Job a través de Eliú, creo. No estoy seguro, pero Dios le había declarado a Job que Dios habla a través de los sueños a los seres humanos. Entonces Dios a veces ha enviado a alguien a través de los sueños. Por ejemplo, tenemos a José, el esposo de María, madre de Jesús. El ángel le avisó en sueños que recibiera a su mujer porque no estaba embarazada de otro hombre, estaba embarazada del Espíritu Santo. Por tanto, que no tuviera reparo en recibirla. O después también volvió a aparecerse en sueños para decirle que huyeran a Egipto, porque Herodes buscaba matar al niño. Y otra vez, cuando estaban en Egipto y ya había muerto Herodes, volvió a aparecérsele para decirle, vuelve a Israel, porque ya Herodes ha muerto. Dios se puede comunicar y lo hace con los seres humanos a través de los sueños. Tus sueños pueden ser revelaciones de Dios. No digo que necesariamente lo sean, pero pueden serlo. Por tanto, mantente a la expectativa de que Dios te pueda hablar alguna vez a través de esos sueños. No tengas miedo. El Señor está contigo. Amén. Bien, pues esto no es el final del capítulo, pero sí es el final de la visión. Ahora vendrá la interpretación, ¿verdad? Pero vamos a hacer un breve repaso de lo que ha ocurrido. Daniel ha visto primero un mar con vientos que soplaban fuerte y de ese mar surgían 4 bestias. Símbolos muy importantes a tener en cuenta porque van a repetirse a lo largo de la escatología, es decir, de las profecías que nos hablan del fin, del desenlace final de la historia. Eso es la escatología, es el estudio de las cosas finales, últimas. Es como si a ti te dijeran, mira, ¿quieres saber cómo serán tus últimos 5 años de vida? Te pasará esto y esto y esto y finalmente te irás. Eso sería la escatología de tu vida. La historia de tu final. Entonces Dios ha querido revelar al ser humano, a su pueblo, la historia final, el final de la historia. Los últimos años de los gobiernos del ser humano sobre la tierra. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo acabarán? ¿Qué tiene Dios pensado para después? Esto es la escatología. Es la parte de la Escritura que nos presenta ese tiempo y nos lo revela para que lo sepamos. Dios ha sido bueno con nosotros para revelarnos estas cosas. ¿Por qué? El apóstol Pablo decía, las cosas escritas lo fueron para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Todas estas cosas han sido reveladas para que aquella generación, aquel pueblo de Dios que estuviera en esos días, tuviera luz para saber qué estaba pasando. Porque la cosa se ponía
de esa manera. Y también para revelar que Él es Dios, que conoce el futuro, que lo puede revelar. De manera que nuestra confianza esté puesta en Él. Cuando nosotros vemos que Dios revela el futuro y lo vemos ante nuestros ojos y vemos cómo se cumple, sabemos que Dios está al control. Él sabe todas las cosas. Y Él nos lo ha dicho con un propósito, con el propósito de que estemos preparados y confiando en Él, pase lo que pase. Él lo sabe, Él lo controla. Podemos confiar en Él porque Él cuida de nosotros. ¿Lo crees? ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver el paralelo. Hay un paralelo entre lo que vio Nabucodonosor y lo que ahora estaba soñando Daniel. Los dos sueños son sueños similares, aunque con distinta simbología. Entonces, el león, la bestia, que es un león con alas, a las cuales se le arrancan, y después se pone sobre sus patas y se le da un corazón de hombre, es una revelación de lo que le ocurriría a Nabucodonosor. Porque aquel león representaba a Babilonia y a su emperador más importante, que fue él. ¿Qué nos está diciendo esa revelación? Nos está diciendo que el reinado de Nabucodonosor fue un reinado poderoso, fue un reinado muy real, como el oro en la cabeza, pues ahora el león. Los dos son símbolos reales. El oro es un metal considerado como el rey de los metales. Y el león también es considerado por su realeza entre los animales. Entonces las dos cosas están conectadas. Representa la realeza y el esplendor de Babilonia. El gobierno que estaba todavía cuando Daniel recibía estas revelaciones. La historia de Nabucodonosor nos cuenta que él fue humillado porque se exaltó. En su realeza él se consideró más grande, más importante que nadie. Su soberbia se hizo fuerte y le endureció. En todos los grandes gobernantes de la historia hay un componente de bestialidad. Hay un componente de furia, de peligro, de tiranía. Todos ellos fueron guerreros, todos ellos fueron gente sanguinaria, que causaron grandes guerras, que mataron a muchos, que por conquistar otros territorios hicieron barbaridades, grandes guerras, mucha mortandad, mucho derramamiento de sangre, y Nabucodonosor fue uno de ellos. Pero nos cuenta su historia, como lo leemos en el mismo libro de Daniel, aunque no lo vamos a estudiar, pero tú lo puedes leer por tu cuenta y verás lo que te dice de Nabucodonosor, cómo se había ensoberbecido tanto que Dios le tuvo que juzgar y le convirtió en una bestia literal, lo que era, hasta el punto que estuvo 7 años en el campo comiendo hierba. Su cuerpo se bestializó, se le llenó de pelo, como un animal, y comía hierba del campo. Dios quería mostrar que esa soberbia solamente te animaliza, te hace más bestia, más animal. Pero una vez que él había pasado este periodo de su vida de humillación, Dios de nuevo lo levantó con un corazón transformado. Había aprendido la lección. No aprovechar su posición para bestializarse. Cuidado con las posiciones, porque te pueden bestializar si no las vives en el espíritu, si no te humillas.
si no te haces un siervo, si no te humillas lo suficiente como para servir de corazón a tu prójimo. Por eso Jesús dijo a los discípulos, recordáis que los discípulos querían también una posición. Está en la naturaleza humana, queremos ser alguien. Queremos que nos den un título, que tengamos un reconocimiento. Queremos que cuando entremos a un lugar digan, mira, casi como que nos anuncien con trompeta. Aquí viene el fulanito de tal que es tal y cual. Eso es natural, porque nutre, alimenta nuestro orgullo, nuestro individualismo, nuestro endiosamiento. Ese deseo que hay en el ser humano de ser Dios. Yo quiero ser como Dios. Es la naturaleza satánica que está en el ser humano a consecuencia del pecado, de la rebelión contra Dios, del egoísmo. Se llama soberbia, orgullo. Cuidado con eso, no desees títulos, no desees posiciones. Lo único que debemos desear en este mundo, y eso es lo que hace la diferencia entre el reino de Dios y el reino del hombre. En el reino del hombre todos escalan porque hay estructuras, jerarquías, y todos quieren estar ahí. Tener mejor posición, más fama. Cuidado, el reino de Dios no es así. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vosotros veis a los gobernantes de las naciones cómo se enseñorean de los pueblos, cómo se ponen por encima de ellos y se aprovechan de su posición. Pero entre vosotros no será así. El reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no funciona con jerarquía. El reino de Dios funciona con servicio. El que quiera ser más grande tiene que hacerse servidor de todos. No esperes títulos, no busques títulos, ni aquí ni en la eternidad. Y si Dios te los da, no los uses erróneamente para engrandecerte a ti. Si un día Dios te da una corona, ponla a sus pies. Él es el único que puede reinar verdaderamente. Y nosotros tenemos que servirnos unos a otros en amor. El servicio es lo importante. Cuando la Iglesia levanta jerarquías y estructuras y grandes posiciones, no ha entendido el mensaje. Se ha desviado, está fracasando, se está haciendo humana, se está bestializando. ¿Sabes cuántas altas jerarquías de la Iglesia han causado muertes, persecución, guerras en la historia? Ha habido hasta papas guerreros. ¿Por qué? No han entendido el reino de Dios. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es amor, justicia, paz, en el Espíritu. No a la fuerza, no en orgullo, en humildad, en sinceridad, en amor. Así funciona el reino de Dios. Y Dios nos quiere enseñar eso. ¿Entendemos? Pero Nabucodonosor no lo entendía. Él era un hombre con mucho reconocimiento, un emperador. Así que le arrancaron las alas para que no volara tanto. Solamente era un hombre. Y esto es lo que está aquí en la profecía. Pero finalmente se humilló y Dios le devolvió el reino. ¿Sabes que después de esos 7 años Nabucodonosor siguió reinando? Dios les siguió recompensando por haberse humillado. La Escritura dice que cuando nos humillamos, la gracia nos alcanza.
Pero cuando nos levantamos en orgullo, nos quedamos secos. La gracia se va. Ya no hay comunión con Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y aquel oso quién era? ¿Qué representaba el oso? Bueno, sabemos por sucesión histórica que después de Babilonia vino Medo-Persia. Y aquel oso tenía un costado más alto que el otro para llamarnos la atención de que había uno que sobresalía del otro. Todos tenemos dos brazos, dos hombros, como aquel imperio, era dual. Tenía dos pueblos, dos poderes. Poder militar, poder administrativo. Unos eran más guerreros, otros eran más administradores, más sabios. Unos estaban más en la guerra y el otro más en la administración del Estado. Y esto es lo que pasó con el imperio medo-persa. Los persas eran más guerreros, más conquistadores, más del campo de batalla. Los medos eran más recatados, eran más pensadores, eran más administradores. Así es como se fusionaron para poder llevar juntos esa etapa, esos siglos, pocos siglos, pero esos años en los que ellos reinaron antes de Alejandro Magno. Y eso está representado por el oso. Un animal fuerte, capaz de atacar, capaz de devorar, y que tenía 3 costillas en la boca. ¿Qué representan esas costillas? Se han dicho muchas cosas sobre las costillas que llevaba en la boca. Quizás simplemente representa que ha devorado, que lleva el resto de lo que ha devorado. ¿Pero qué significa quedarse con el resto de lo que has devorado? Es que te has aprovechado, has sacado algún rendimiento de tu conquista. Por ejemplo, Daniel era un rendimiento de la conquista de Judá. ¿Qué hizo Nabucodonosor después de conquistar Judá? Tomó a aquellos jóvenes que estaban preparándose en Jerusalén porque eran gente despierta, con capacidades, habilidosos, y entonces él los quería para su reino. Él dijo, pues esta gente los puedo yo tener para ser educados e instruidos para servirme a mí. Y eso fue lo que hizo. Así que, con inteligencia, Nabucodonosor se aprovechó de eso. Y lo mismo iba a hacer el imperio medo-persa. Daniel continuó sirviendo a los reyes persas y medos. Porque Daniel vivió la transición entre los dos. Él siguió gobernando. Así que hicieron lo mismo, aprovechar lo que podían de lo que conquistaban. Entendemos eso, ¿no? Algunos han dicho que en realidad esas 3 costillas representan a los 3 imperios o gobiernos que tuvieron relación con Israel anteriormente. Habíamos visto que Babilonia era el tercero, porque primero había sido Asiria y anteriormente había sido Egipto con los faraones. Los 3 imperios, Egipto, Asiria y Babilonia, habían tenido relación con Israel. Ahora, cuando llegan los medos y los persas, van a aprovechar la conquista de esos territorios para engrandecerse ellos, para aprovecharse de lo valioso, de los restos, después de la destrucción. También entonces podría significar que este es el cuarto de los gobiernos que ha tenido relación con Israel, porque en realidad fue el cuarto. Primero fueron los egipcios, después fueron los asirios, los babilonios y ahora los medo-persas. Pero después del oso viene un leopardo,
que tiene además 4 alas, no 2, 4. El leopardo es un animal que se conoce por su velocidad. Tiene, como se dice, un gran sprint, ¿no? Puede correr no mucho tiempo, pero muy rápido. A lo mejor si dura mucho la carrera se cansa, pero si la carrera es corta, vuela. El leopardo y el guepardo, su pariente, ¿verdad? El guepardo es más rápido todavía. Entonces las 4 alas que tiene indican velocidad, indican que vuela prácticamente en su carrera. Y representa a Grecia, a Alejandro. ¿Qué es lo que Alejandro hizo? Emprendió una carrera veloz, porque con aquellos pocos medios con los que contaban, estamos hablando de el siglo IV antes de Cristo, con los pocos medios que contaban, Alejandro pudo reunir un ejército que barrió prácticamente Oriente Medio y se metió en la India en cuestión de 10 años. Era muy rápido para aquellos días. Y lo que había costado tanto tiempo conquistar para los demás imperios, él lo hizo en breve tiempo. Lo que pasa es que Alejandro murió joven. Él tenía 33 años cuando murió. Y no había dejado descendencia. Aunque lo hubiera dejado, hubieran sido muy pequeños. Entonces, él no dejó quien reinase en su lugar. Así que lo que hicieron, de acuerdo con la historia, es que 4 de sus generales, de los principales que estaban con él, se repartieron el reino. Repartieron Oriente Medio en 4 zonas. Por eso el leopardo tiene 4 cabezas. Porque no solo representa a Alejandro, representa a ese gobierno múltiple que fue el imperio griego, con 4 cabezas. ¿Entendemos la simbología? Ahora, después de él viene una bestia terrible y es Roma con sus legiones que van a conquistar mucho más allá de lo que Alejandro había conquistado, especialmente hacia Occidente. Y dominarían todo el Mediterráneo y subirían hacia arriba, conquistarían no solo España, sino Francia, Inglaterra y algunos otros países también dentro de Europa central. Entonces, Roma era esa bestia cuarta, espantosa y terrible, pero escucha bien, porque aquí se va a producir algo que ya hemos visto en los capítulos anteriores, que es el acontecimiento, el personaje bisagra. ¿Os acordáis cuando hablábamos del personaje bisagra o el acontecimiento bisagra, el evento bisagra? Es que Dios aprovecha algo que sirve para 2 planos, 2 tiempos distintos, porque tienen una similitud. En este caso, el imperio romano tiene una similitud con el último imperio del anticristo. Tiene una similitud en algunos aspectos. De la misma manera que en la estatua de Nabucodonosor veíamos que en los pies, al final ya de la estatua, el barro de las piernas se mezclaba con el hierro de las piernas se mezclaba con el barro cocido. Entonces hay una similitud al final, en la última parte de la estatua, al final de la historia, en la última parte de la historia de los gobiernos del hombre. Y al final de aquella estatua, en los pies, hay 10 dedos, ¿no es cierto? Y aquí aparecen en forma de cuernos. ¿Por qué? Porque la historia acabará en un momento en que gobernarán 10 reyes.
Y estos 10 reyes o gobernantes le darán su poder a la bestia, al anticristo. Esto es lo que leemos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 17 y 18, que nos habla de cómo esos 10 le han dado su poder, su autoridad a la bestia para destruir a Babilonia. Y van a recibir esa capacidad de gobernar el mundo, lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Aquello que va a extenderse por toda la tierra para unificarlo todo y que haya un solo gobernante, el anticristo. Pero estos 10 le van a apoyar. Por eso se habla de 10 cuernos. Y entonces aparece el 11º. El cuerno número 11 aparece aquí personalizado. No solo es una fuerza, es también un personaje. Y este personaje va a hablar cosas terribles, cosas blasfemas, cosas grandiosas sobre la historia, sobre la humanidad, sobre la ley, sobre todo. Él va a dar una explicación de todas las cosas porque Él es entendido en misterios, como estaremos viendo en estos capítulos de Daniel. Dice que destruye a 3 de esos reyes y Él habla pavorosamente. Se impresiona Daniel con las cosas que le oye decir a aquel cuerno. Continuamos con la descripción. Ahora vamos a ver la interpretación que le dan a Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, escucha, porque va a empezar a hablar de la acción del anticristo, el gobernante final de la historia. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que una de las características del anticristo va a ser que va a lanzar grandes persecuciones contra los creyentes. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La última persecución en la historia contra la iglesia, contra los creyentes, será llevada a cabo por el anticristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Primero una gran persecución, pero luego Dios interviene. Dios interviene para darles el reino a los santos. ¿Recordáis en el capítulo anterior cómo se decía, cómo Dios le revelaba a Daniel, que en los días de aquellos reyes finales, el Dios del cielo levantará un reino que no sería jamás destruido, que no sería el reino dejado a ningún otro pueblo, sino que cubriría la tierra y se haría permanente, se haría eterno. Un reino sin fin, el reino de Dios. Este es el reino que Jesús traerá, el reino que va a estar establecido en la tierra por toda la eternidad. Un reino diferente, basado en la justicia, en la paz, en el amor, en la gracia, la misericordia, basado en la verdad. El reino de Dios que estará para siempre aquí. Pero antes de eso tienen que ocurrir estas cosas. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
Y hablará palabras, ahora descubrimos qué grandes palabras hablaba el cuerno. Hablará palabras contra el Altísimo. Hablará contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Va a querer cambiarlo todo, porque él tiene otra explicación de la historia. Él viene para descubrir a la humanidad que eres el único que sabe esas cosas. Que eres el único que tiene las cosas claras y por tanto el único que sabe lo que hay que hacer. Él se va a levantar sobre todo, se va a poner como Dios. Es lo que nos dirá el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Que Él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También Daniel recibiría eso mucho antes. Lo veremos en el capítulo 11 de su libro, cuando lleguemos allí. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y aquí aparece por primera vez en el libro de Daniel la gran tribulación. Serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Acordaos de esto. Porque vais a escuchar muchas veces, sobre todo cuando metís en internet o quizá leáis algún libro, y es frecuente escuchar esto de que son 7 años de tribulación. Pero no es bíblico. No son 7 años de tribulación, son 3 años y medio. La gran tribulación son 3 años y medio. Por supuesto, hay muchas otras tribulaciones que tenemos que pasar. La Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Es necesario que pasemos dificultades, problemas, cosas difíciles. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que ser preparados. Tenemos que aprender, tenemos que adquirir sabiduría. Tenemos que humillarnos, tenemos que fortalecernos. Y eso lo hace la dificultad. Cuando todo nos va bien, nos volvemos cómodos. Aprendemos, en vez de aprender, perdemos el tiempo. ¿No es esa la tendencia natural? Ay, está todo tan bien, voy a enchufar la televisión. Ah, mira qué lindo este programa, ay, qué bonito el otro. Y puedes pasar 4 horas perdiendo tu tiempo, haciendo nada, viendo tonterías, porque te has vuelto superficial. Las cosas te van demasiado bien. ¿Cómo te vas a preparar tú para la venida de Cristo? ¿Viendo series de televisión? Entonces es necesario que tengamos tribulación, angustia, dificultad, problemas. Porque aprendemos mucho más de las dificultades que de las facilidades. Aprendemos mucho más de los tiempos difíciles que de los tiempos cómodos. Cuando llegan esos tiempos buenos decimos hay que disfrutar. Y si te dedicas a disfrutar, me extraña mucho que tú vayas a aprender la lección. Mira la actitud de tu hijo, de tu hija. Si en vez de querer ir a la escuela, dice, es que yo quiero disfrutar. Mejor me quedo aquí en la consola. Mejor me quedo viendo la televisión, que vienen mis programas favoritos. Mejor me voy por ahí a jugar al parque. Quiero disfrutar de la vida. ¿Y qué decimos los padres? El instituto. Hay que disciplinarse, ¿o no? Hay que aprender. Hay que prepararse. ¿Prepararse para qué? ¿Prepararse para el futuro? ¿O no?
Prepárate para el futuro. Este es el mensaje de la escatología. Prepárate para el futuro, para eso Dios te lo ha declarado. Prepárate para estas cosas. Y no te preparas tumbado en un sillón, aunque digas que estás orando. Te preparas atravesando dificultades y aprendiendo de ellas. Porque Dios quiere enseñarnos y eso requiere disciplina. Bien, estamos terminando el capítulo. El capítulo no acaba con el anticristo, no acaba con el último gobierno mundial, acaba con el gobierno de Dios en la tierra. Por eso la revelación avanza. Y dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a esa bestia para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En este capítulo encontramos la primera revelación, repito, del personaje del anticristo. ¿Quién es? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué hará? Aquí empezamos a descubrirlo. No será el único capítulo. Después estudiaremos el 8, el 9, el 11, el 12 y en todos ellos vamos a ver su obra. Vamos a tener más claro cómo opera. Pero aquí hemos visto unas cuantas cosas, por ejemplo, que hablará en contra de Dios. Hablará blasfemias. Hablará rebelión contra Dios. Porque Él se quiere poner como Dios. Él se declarará Dios. Entonces tiene que derribar los conceptos que los hombres tengan de Dios. Perseguirá a los creyentes y los quebrantará, los vencerá, lanzará persecuciones. Destruirá a 3 reyes, hemos escuchado aquí. Querrá cambiar las leyes y los calendarios. Querrá poner otra forma de ver las cosas y de vivirlas. ¿Por qué? Porque los calendarios actuales están basados, por lo menos en Occidente, en un concepto bíblico de la vida, ¿no? Trabajamos 6 días y al 7º descansamos. ¿De dónde hemos aprendido eso? De la Biblia, ¿no? 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Él lo va a querer cambiar, ¿verdad? Ya vemos que está por ahí intentando cambiarlo. Y muchas otras cosas que tienen que ver con las costumbres que tenemos ahora, Él las querrá cambiar. Y también hemos visto que actuará durante 3 años y medio. Él solamente tiene autoridad para 42 meses, como nos declara muy bien Apocalipsis 13. Podrá actuar 42 meses, no tiene más tiempo. Pero 3 años y medio, que cuando lo pasas bien te parece muy corto, cuando lo pasas mal, te puede parecer una eternidad, ¿o no? Sí. Tenemos un ejemplo en España, la guerra civil. La guerra civil española del 36 al 39 del siglo pasado duró 3 años. Fue un infierno. 1 millón de muertos. Muchas guerras, muchas luchas fratricidas, muchas muertes, muchos asesinatos, muchas revanchas, mucha venganza. Un infierno. En solo 3 años. Es bueno saberlo. Y yo diría, ¿Dios lo permite que lo sepamos? ¿Para qué? Para que estemos preparados. Yo sé que algunos hermanos interpretan la escatología de una forma diciendo que, pero antes viene el Señor y nos lleva.
Entonces, ¿para quién serían estas cosas? ¿Quién son los santos? ¿Quién son los santos que el anticristo vencerá? Porque esos santos son los que van a recibir el reino, un reino eterno. Para pensarlo. Por eso no te conformes con lo que escuches, vea la palabra de Dios, investiga, deja que el Espíritu Santo te dé revelación. No hagas caso de las interpretaciones. Todos nos podemos equivocar y nos equivocamos. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra, para que tú puedas recibir respuesta de la palabra, que el Espíritu Santo te pueda dar luz de estas cosas, de ese futuro, a través de lo revelado. Bien, esos 3 años y medio es lo que sabemos que es la gran tribulación. ¿Por qué le llamamos gran tribulación? El reinado del anticristo es un tiempo de gran tribulación. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel, en el capítulo 12 de su libro, dice que aquel tiempo, hablando de ese tiempo de los 3 años y medio, será un tiempo de angustia sin precedentes. Y entonces Jesús toma eso para responderle a los discípulos cuando le preguntan, ¿cómo será tu venida? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y entonces Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y lo veremos en el capítulo 11 de su libro, entonces habrá gran tribulación. Fue Jesús el que dijo gran tribulación. Habrá gran tribulación, como nunca antes. Habrá gran tribulación. Y a partir de ese momento él empieza a dar consejos para los perseguidos. Que huyan porque va a haber una gran persecución, que os mandarán matar, que la propia familia se levantará contra, los amigos se levantarán contra vosotros. Habrá una gran persecución. Es tiempo de huir, es tiempo de sufrimiento y de angustia. De ahí viene el término gran tribulación de las palabras de Jesús. Pero también del propio Jesús viene la indicación, mirar el profeta Daniel, estudiar el profeta Daniel. El que le entienda, leemos en nuestra Biblia, en Mateo 24, en Marcos 13. El que lee, entienda. Y muchas veces no entendemos las palabras proféticas porque no hemos estudiado el resto de la profecía. Por eso estamos estudiando Daniel. Daniel es la clave para entender el resto de la escatología, de las profecías posteriores. Por ejemplo, y terminamos con esto antes de las preguntas, por ejemplo, el viento que sopla sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simbología es esa? El viento representa el espíritu, porque es la misma palabra tanto en hebreo como en griego. La palabra en griega neuma significa aire, viento, y significa también espíritu. Jesús mismo dijo que el espíritu es como el viento que sopla donde quiere, ¿no? No sabes de dónde viene a dónde va. Y por eso los que son nacidos del Espíritu también se mueven con esa agilidad, siguiendo al Espíritu, siguiendo la dirección de Dios. Los vientos que soplan sobre las aguas es una forma de decir que el Espíritu, los espíritus se mueven sobre las multitudes y las agitan. Las naciones se agitan a causa de los distintos vientos espirituales que soplan y hacen que la humanidad esté agitada, asustada. Y de esa agitación, de esos tumultos que llamamos guerras, que llamamos revueltas, que llamamos rebeliones, revoluciones, etc., de esas aguas agitadas salen las bestias. ¿Cuándo aparecen los grandes gobiernos? Siempre hay crisis, ¿o no?
Siempre el mar está agitado, las multitudes están inquietas. Y entonces aparece algo. Se agitó Francia con la Revolución Francesa. ¿Y quién apareció? ¿Napoleón? Se agitó Europa, se agitó Alemania con la Gran Depresión. Una gran crisis. Estamos hablando del siglo pasado, en el 29. ¿Quién se levantó? Hitler. La Alemania fuerte, dispuesta a luchar contra el mundo, llevando al mundo a otra guerra mundial. Entonces las multitudes son el mar de donde salen estos gobiernos como bestias, después de una agitación, después de que se han movido sus aguas, porque los vientos soplan. Satanás tiene estrategias para mover las masas, para llevar a cabo sus propósitos. Cada uno de esos grandes emperadores tenían algo de anticristo. Eran un precedente, un antecedente del anticristo. Tenían alguna característica de él, un deseo de dominio, un deseo de conquista para hacerse del control de todo, de todas las naciones que pudieran. Imperios fuertes, rígidos, dictatoriales, sanguinarios. Todos tenían alguna característica del anticristo. Hasta que finalmente llegue. Lo dejamos aquí. ¿Hacemos preguntas?